Y me llama la atención porque la manera en que Pablo habla de los receptores, habla de los emisores de esta carta. Y primeramente a los receptores, la manera en que se expresa de ellos, la manera que les habla. Yo esta tarde le puse por título a esta predicación una iglesia avivada, y quiero que vayamos al pasaje y entonces se va a dar cuenta por qué una iglesia avivada, por qué la iglesia de Roma estaba avivada a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones que como iglesia los hermanos vivían. Una iglesia, un tiempo de persecución, de luchas, de problemas, sin duda alguna. No hay mucha diferencia con los nuestros, excepto que hoy tenemos libertad para reunirnos en la casa del Señor a la hora que queramos, cuando queramos, y no tendremos problema para estar acá, a menos que usted no quiera, no viene. Pero no hay ningún problema, y gracias a Dios por la libertad que nos da, gracias a Dios por esos tiempos también, sin duda alguna, que forjaron caracteres, que hicieron personas con decisiones, y no solo eso, sino dispuestos a morir por servir al Señor. Señor hoy habla en nuestras vidas y también nos ponga en nosotros esa disposición por servir de tal manera a nuestro Dios, porque Él es digno. Vamos a orar, hermanos, antes de seguir. No tengo mucho tiempo, el Rigo se acabó el tiempo que me tocaba, así que va a ser cortito, no va a ser muy largo, va a ser breve. La carta, este pasaje tiene mucho. No vamos a tocar todos los nombres de los hermanos que están allí, pero sí vamos a mencionar algunos, para que usted vea el porqué, la mención de ellos. Vamos a orar. Padre, le damos gracias esta hora, Señor, por su verdad. Gracias por su presencia entre nosotros. Señor, tú sabes, Señor, mis carencias, tú sabes mis debilidades, pero también, Señor, sabes que te amo, y Señor, que quiero agradarte en esta tarde. Habla mi vida, Señor, habla la vida de mis hermanos, y que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, oh Espíritu Santo, que lo sabes todo, lo conoces todo hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, llévanos a una reflexión plena, Señor, y también la decisión de arrepentirnos, de entregarte, Señor, nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras situaciones difíciles, Señor, y que seas tú el que las tomes en tus manos, Señor. Llévanos a confiar, a esperar en ti, así como lo hicieron los hermanos en la iglesia de Roma en el tiempo de Pablo. También nosotros podamos confiar en ti sin importar las situaciones difíciles que se enfrentan. Señor, toda la gloria, toda la honra sean para ti, pues solamente tú eres digno. No hay otro como tú, Señor. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Y gracias por tu salvación a nuestras vidas. La gloria te damos en Jesucristo. Amén y amén. Vamos al libro, a la carta a los Romanos, capítulo 16, por favor. Espero que ya estén allí. Romanos capítulo 16. Amén, ¿están allí? No vamos a tomar todo el capítulo por el tiempo. Sí quiero tomar algunos textos en especial y hacer énfasis en ellos, de tal manera que podamos entender por qué la iglesia, por qué los hermanos de la iglesia de Roma tenían este carácter, este deseo de trabajar para el Señor. ¿Por qué ellos tenían esta identidad en Cristo? ¿Por qué Pablo les habla y les recomienda con tanto énfasis a aquellos hermanos que trabajaron? No eran tan ilustres como Pablo, no eran tan ilustres como los apóstoles, pero eran hombres que habían creído en Cristo, lo mismo que usted y yo, pero su decisión, su entrega, su compromiso, había una gran diferencia entre nosotros y esos hermanos. Yo quiero llevarlos a eso, hermanos, a que nos examinemos a nosotros mismos y nos comparemos, no con el fin de decir, qué bueno o qué malos eran, sino si realmente nosotros estamos cumpliendo, si la palabra de Dios está siendo vivida en nuestras vidas, no solo por venir a la iglesia, no solo por hacer actividades, sino por llevar una vida plena en el Señor todos los días de nuestra vida, no nada más los días de servicio. Decía Rigo, nuestra mejor carta en nuestro trabajo es nuestro ejemplo. Y qué bueno es contar con un empleado ahora como empleador que llega temprano, que no tienes que estarlo arreando, que tienes que estarle diciendo, y a pesar de que no es cristiano, de verdad que es una bendición. Y más como hijos de Dios, nosotros deberíamos ser excelentes en nuestro trabajo, que nuestros jefes no tengan nada que reprochar ni decir de nosotros. Al contrario, siempre una expresión, un halago, una gratitud hacia aquellos que somos parte de una empresa como empleados por la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Sería triste que usted, siendo creyente, se comporte como incrédulo, ande llevándose las cosas de su trabajo, ande haciendo cosas que no son correctas, y el testimonio de Cristo dé mucho que desear en su vida.
Analicémonos hoy, hermano. Vamos a ir rapidito porque no quiero pasar mucho tiempo hablando de cosas que usted ya sabe, pero sí quiero que veamos puntos bien importantes. En la carta empieza, el capítulo empieza así, dice: les recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la reciban en el Señor como es digno de los santos y que la ayuden en cualquier cosa que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice el apóstol Pablo. No vamos a ir a la lectura, vamos a ir leyendo conforme vayamos avanzando. Es un pasaje que usted ya debe de conocer. Me imagino que ha leído muchas veces la carta de Romanos. Algunos la llaman la carta magna. Para mí, una de las mejores cartas escritas por Pablo. Contiene de pe a pa lo que es el evangelio, de principio a fin, a detalle de lo que es el evangelio, ¿sí? Así que si no la ha leído, le animo a que la lea y vea por qué le digo que para mí es una carta bien importante que el apóstol Pablo escribió. La hermana Febe, según algunas fuentes de información, la hermana Febe fue quien probablemente entregó la carta a los hermanos en Roma. Según algunos historiadores, fue la que le llevó la carta a los hermanos en Roma, ¿sí? Se dice que era una mujer acomodada, que probablemente pudo haber tenido negocios legales en Roma, y sin duda alguna, Pablo lo expresa, fue una gran bendición para los hermanos en la iglesia. Usa una palabra bien importante en el griego, se usa para diáconos también, se refiere a la misma palabra, diaconisa y diáconos. Si es una mujer que trabajaba, y no como los diáconos que hoy tiene nuestra iglesia, ¿no? Algunos ni vienen allí. La buena es que ustedes los escogieron, Pero dice que la hermana era diaconisa, trabajaba, y Pablo le dice: recomiendo a nuestra hermana que ha trabajado. Si usted se fue de la tierra que fluye leche y miel, muchos son de allá. Dicen por ahí que solo Torreón es bello, no sé por qué. No me refiero a eso. Pero si el pastor le enviara a usted a una iglesia de allá de Torreón, o de alguna otra ciudad donde, por decir San Luis, donde el pastor ha estado, ¿cuál sería la expresión que el pastor usaría para recomendar su persona o mi persona? ¿Qué diría de usted el pastor? Le recomiendo a la hermana Mireya, una hermana que ha trabajado en el Señor, a nuestra hermana Irma, a nuestro hermano Logio. ¿Se expresaría de esa manera? No se ponga tan serio, le pregunto. Usted debe de saber, ¿sí? Pero ve la manera que el apóstol Pablo le dice a la hermana: le recomiendo a nuestra hermana Febe que la atiendan como es digno de los santos, que la ayuden, que la provean, que la procuren, que la cuiden, porque ella ha trabajado para la edificación de la iglesia de los santos. Sin duda una mujer dedicada, y sin duda alguna estoy de acuerdo con lo de estos historiadores, de que era una mujer acomodada, una mujer esclava. No podría aportar de la misma manera para ayudar a la iglesia. Algunos dicen que ella fue la que entregó la carta a los romanos. No sé si sea cierto, pero me pregunto. El apóstol Pablo aparentemente estaba en Corinto, y es cuando lleva la carta a los hermanos en Roma. Pero vea la manera en que el apóstol Pablo se expresa de nuestra hermana Febe. Es todo lo que habla, es la única mención que de ella se encuentra en la escritura, pero sin duda alguna tiene un peso, tiene una importancia. El mismo apóstol Pablo recomienda a nuestra hermana. ¿Qué fue a hacer a Roma? No sé si tuvo que trabajar, se regresó a atender sus negocios, pero le recomiendo a nuestra hermana. ¿Cómo nos comportamos con nuestros hermanos el día de hoy? Hermanos, cuando vemos, yo daba gracias al Señor el domingo que escuchaba a nuestro hermano Rigo. No es porque me cae bien y porque es mi contador, no, al contrario, tiene cositas que no me gustan, pero daba gracias a Dios por su vida. ¿Sabe? No somos especiales, no somos superhombres, no tenemos superpoderes, somos tan débiles, tan frágiles, y ahí está el hermano que no me dejará mentir. Hay tantas situaciones en nuestra vida, pero solo la gracia de Dios se manifiesta. ¿Y qué hizo que él tuviera la bendición de compartirnos el domingo? Su disposición, su entrega al Señor, su trabajo y su compromiso. Yo pude ver una predicación bien desarrollada, bien estudiada, bien preparada y llena de oración. Sí,
Pero eso es cosa que hace el Señor a través de que usted se somete, se compromete con Dios. No con la iglesia, sino con Dios. Porque es el primer filtro que usted tiene. Y yo creo que no es porque él predique o porque el pastor predique o porque un servidor esté aquí enfrente, sino que es un deber y una responsabilidad de cada uno de los que somos creyentes, hermanos. No representamos a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro jefe en el trabajo. Representamos a aquel que reina sobre nosotros, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Por lo tanto, todo aquel que es creyente, que ha creído, que ha entregado su vida a Cristo, debe vivir como un hijo de Dios. Debe comportarse, no más abajo. Pero es triste que muchos de nosotros o muchos creyentes hoy en día solo vienen a la iglesia, solo se llenan de actividades y figuran ser alguien o ser algo que no son. Tristemente tenemos muchos en la iglesia que tienen años acá y no los estoy criticando, pero solo vienen y se sientan, toman un tiempo, son indiferentes para llegar temprano o tarde, no importa, es un día más de servicio. Pero sabe, una de las cualidades que un verdadero creyente tiene es esa evidencia de que Cristo vive en su vida. Y si es cierto, a veces se cansa, es normal, es natural. A veces se desanima, a veces se duele, a veces llora, a veces sufre. Pero usted le verá siempre motivado, siempre animado, siempre con ganas de servir al Señor en lo que hace. Y no importa cómo le vaya en la vida. Mira a nuestra hermana, mira la recomendación del apóstol Pablo a nuestra hermana Febe. Y después a otros dos hermanos. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. Dice que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también toda la iglesia de los gentiles. ¿Sí? Saluden también a la iglesia que está de su casa. Dice, ¿ya ven? Y ustedes ven a Priscila y Aquila, estos hermanos aparecen en el libro de Hechos, en el capítulo 18, 1 al 3. No vamos a ir ahí por tiempo, ¿sí? Pero Priscila y Aquila, una pareja que el apóstol Pablo encuentra y después se unen con él en el oficio que era Pablo, a hacer casas, pero jamás descuidaron el ministerio. Ellos instruyeron a Apolos, dice, cuando llegó a, no sé si a la iglesia de Corintios, ¿sí, pastor? Ellos fueron sus maestros de Apolo, ¿sí? Hombres y mujeres que tenían cualidades, que resaltaban a quien representaban, que lo que hacían era buscar hacerlo de la mejor manera. Y no cualquiera es maestro. Ahora que soy maestro de niños, de repente hay algunos que hacen unas preguntas medias especiales y a veces, Señor, ¿qué le contesto? Hay otros como Iker, y no quise avergonzar a nadie, fue el niño que tuvo las 4 clases que me tocaron y uno más dedicado y bueno, yo sé que se esforzó no por el premio, pero sabe, es nuestra responsabilidad ahora como maestros, como padres, porque mañana ellos van a estar ocupando sus lugares, tal vez estos lugares, ahora como César, preparándose para servir al Señor. Y es la responsabilidad de los maestros dar el 100, no el 90, para prepararse en sus clases, para enseñar a esos pequeños que mañana van a tomar lugar que usted va a dejar. No siempre el pastor va a estar predicando, no siempre el hermano Rigo, no siempre el hermano Esteban. Ellos vendrán y tomarán esos lugares. Por eso es importante que nos preparemos, jóvenes. Están en la etapa donde tienen toda su fuerza. Y a pesar de que no soy tan viejo como el hermano Rigo, ya me duele todo. Sí, anoche, bueno, la vez pasada contratamos un herrero, ahí se me cayó la malla sombra y anoche me puse a ponerla y de verdad que ahora en la mañana no me quería levantar y no hice nada, solo mirar al que me ayudaba. ¿Sí? Pero hoy tienen ustedes toda la fuerza, jóvenes, jovencitas, úsenla para servir al Señor, no pierdan el tiempo, dejen de perderlo en los videojuegos y en esas cosas, mirando sus teléfonos, viendo videos y cosas absurdas y tontas que solamente están quemando sus neuronas. Pónganse a trabajar, a invertir tiempo en el Señor, en la oración. De verdad que una persona que ora es una persona fiel, es una persona firme en el evangelio, y pase lo que pase, muy difícil, titubea o cae, de verdad, hermanos. Y yo sé que algunos de los adultos saben de lo que estoy hablando, pero es importante que dediquemos nuestras vidas hoy, que hay oportunidad y tiempo, hermanos. Examínese, hermano. Vea a Priscila de Aquila, no eran jovencitos, eran hombres adultos, un matrimonio
que ya había empezado su vida matrimonial, y sin duda alguna estoy seguro que aportaron mucho, porque no solo en Hechos capítulo 3, en el 18:26 y en 2 de Timoteo 4:19, también habla, el apóstol en sus cartas hace referencia a ellos. Y dice que no solo trabajaron, sino que también expusieron su vida. La Biblia no detalla en qué ocasión o qué motivo, en qué área dice que expusieron su vida, pero fueron hombres que se dieron a sí mismos por la vida de otros. Y yo me pregunto, como hermano, como hijo de Dios, ¿qué tanto estoy dando de mí para la edificación de la iglesia? Por mis hermanos y hermanas. Y no hablo de cosas de que, hermano, lléveme a mi casa. No, de esas cosas no. Porque no quiere irse en el camión, o porque la ve no sirve, o porque sé yo. Estoy hablando del intermediario que es usted, a través de la oración, a través de buscar cómo edificar la vida de sus hermanos, de nuestros hermanos, cómo ayudar a aquellos. He tenido la bendición, y no es por mi posición hoy en día, y no lo digo para alardear, hermano, Dios me libre de ello, ¿no? Pero cuando ha habido la oportunidad de ayudar a alguien, lo hemos hecho con todo nuestro corazón. Y no crea que me sobra o no tengo en qué gastar. Me queda uno, pero come como si trabajara, se lo digo en serio. Sí. Y hay tantas cosas que hacer y pagar. Estamos sosteniendo a 2 pastores de manera familiar, personal. Y apoyamos a Iglesia en Misiones porque Dios nos ha bendecido. Y no nos ha bendecido porque damos, sino porque Él es bueno, hermano. Y yo he visto su bendición en mi vida. Cuando usted se compromete con Dios a darle lo que le pertenece a Dios, no le pide más de lo que usted puede dar, solamente lo que es. ¿Qué le dice Jesús a aquellos escribas y fariseos cuando van y le tientan preguntándole que si era lícito pagar sus impuestos? ¿Qué le dice el Señor? Den a César lo que es de César, y a Dios lo que le toca a Dios. No tiene que dar más, dele a Dios lo que le pertenece de su vida. Y no estoy hablando del diezmo, no estoy hablando nada más de esa ayuda general que a veces damos. Y si lo contextualizamos en nuestro tiempo y estudiamos un poquito más, la Biblia no habla de un 10% de sus ganancias o de sus ingresos. Habla del 10% de su día a día. ¿Qué tanto tiempo invierte usted en la presencia de Dios? ¿Qué tanto invierto yo en buscar al Señor, en oración, en la lectura de la Escritura, en compartir a otros del Evangelio de Cristo? Y gloria a Dios por aquellos que van al hospital, por aquellos que vienen los sábados. Gloria a Dios por aquellos que están orando, aquellos que están intercediendo. Pero ¿qué parte tiene usted en el ministerio, hermano? ¿Cuál es su oficio aparte de tocar a aquellos que tocan? ¿Qué más estamos haciendo por la obra del Señor, por ayudar a aquel que a mi parecer, a mi punto de vista, ha llevado toda la carga estos 4 años que tiene con nosotros? Y tenemos una amistad aparte de la hermandad, y le he visto llorar, le he visto cansado. He podido compartir con él cuando me dice quiero dejarlo todo. Pero ¿qué parte estoy tomando yo? ¿Podría expresarse de la misma manera? Mis hermanos, podría decir, han expuesto su vida, han dado todo lo que pueden para que yo siga predicando, para que yo siga esforzándome. ¿Qué parte tenemos, hermanos, a más de estar sentados en una silla? Mi interés no es hacerle culpable, sino que usted se analice, se examine si es lo suficiente cada vez que usted toma lugar para interceder por el siervo de la iglesia o por aquellos que están a su alrededor, en su entorno. No solo por sus hijos y su familia, sino por sus hermanos. Yo veo una iglesia avivada, motivada entre hermanos que dan el todo por el todo para la bendición, para el progreso, para el crecimiento del evangelio. No para sus ganancias, no para su bienestar, sino para que el evangelio siga aumentando, siga creciendo en ese tiempo. Y hoy también es tiempo. Hay muchos lugares que no han sido alcanzados, hay muchos lugares que no se predica el evangelio, hermano. Y es su responsabilidad y mi responsabilidad que no solo oremos y enviemos, sino que también busquemos la manera de invertir en ese reino celestial. A través de mi experiencia con Dios, he visto su fidelidad. Y que cuando usted da para el reino de Dios, usted no le gana a Dios. Dios no es deudor de nadie. El pastor lo ha dicho muchas veces.
Y no le digo para que ofrende un peso para que Dios le dé 10, como dice un cantito por ahí, no. ¿Ah? Lo digo para que usted se dé cuenta de la fidelidad de nuestro Dios. Pero no espere recibir algo si usted no está sembrando nada. ¿Sí? La lógica dice que tú tienes que sembrar para cosechar. Es lo que hace el campesino al labrar, al preparar la tierra. Y Jesús habló muchas parábolas, hizo mucho énfasis en esa situación porque era un lugar de siembras, de cultivos. Pero si usted no siembra, no va a cosechar nada. Al igual, si usted no tiene para dar nada, no va a dar nada. No puede dar de lo que no tiene. No podemos dar de lo que no tenemos. Pero cuando usted se llena de fe, invierte en el reino de Dios, usted tiene mucho para dar. Hay tanto por qué orar, hay tanto por qué suplicar a nuestro Dios, hay tanto por qué enviar. Y no digo que te quedes sin dinero, que te hagas pobre o un mendigo para denotar que estás dando. No. Es mucho más que dar, hermanos. Dios es un Dios maravilloso y magnífico, pero hay que conocerlo. ¿Qué pide de usted y de mí? Y no solo de mí, no solo del pastor como responsable, sino de usted, y de mí, como congregantes, como parte de este cuerpo, de esta iglesia en la cual el Señor le ha traído y le ha puesto con un propósito y un motivo. ¿Está usted desarrollando ese propósito? ¿Está usted trabajando en él? ¿Está usted creciendo? Vamos a seguir, por favor. Ahí, pastor, me hace señas porque no llevo muy bien el tiempo. Dice el verso 6, saluden a María. No encontré mucha información acerca de la hermana María y algunos otros hermanos, la cual ha trabajado mucho entre ustedes. Dicen, saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Estos hermanos no eran parientes carnales del apóstol Pablo, eran más bien del linaje de Israel, eran hebreos también, judíos como Pablo. Y estos hermanos a los que hace referencia estuvieron con los apóstoles, eran conocidos de los apóstoles. No es que hayan tenido el ministerio de apóstol, sino que crecieron, trabajaron con los mismos apóstoles. Y el apóstol Pablo los reconoce su trabajo, el desempeño que estaban haciendo. Dice, vamos a seguir. Saluden a Andrónico y a Junias, ya leímos ese. Saluden también a Amplias, dice, amado mío en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saluden a Apeles, aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saluden a la amada Persia, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, dice también el verso 13, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Este Rufo, sin duda alguna, algunos dicen que su padre era Simón de Cirene. Vamos a Mateo rapidito, por favor, capítulo 15, que me tiene un poquito de lo que estoy hablando. Mateo capítulo 15, por favor, en el verso ¿sí es Marcos? Pero también Mateo 15 lo menciona, ¿no? ¿O me equivoqué? En el 21 al 22. ¿Me equivoqué? Ok, entonces fue Marcos. Oh, eso estaba pensando, pastor. No más falta que me equivoque y me equivoqué. Dice, obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, dice que venía del campo y que llevase la cruz, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de las calaveras. Este hombre venía del campo. A este Rufo se refiere el apóstol Pablo, dicen algunos. Ese es el mismo, el hijo de Simón de Cirene. Y qué buena enseñanza de su padre. No menciona la escritura más de Simón, pero hay un legado en su hijo. Trabajar con el apóstol Pablo, a sembrar para el reino de Dios en el trabajo que éste desempeñaba. Vamos a seguir, hermanos. Saluden qué bueno que no nacimos en esa era, sino ¿cómo me llamaría? Pregúntome yo. ¿Cómo se llamaría usted, hermano?
Qué bendición, pero hay dos hermanitas ahí, Trifena y Trifosa, dicen que estos nombres eran de personas que eran esclavos. Eran hombres que trabajaban como esclavos, mujeres. Esta se refiere a dos mujeres, pero tienen nombres esclavas. Y vean la diversidad en el pueblo de Dios. Ahorita vamos a ver más adelante a otros hombres importantes. Todos trabajan en común. No importa cuál sea su oficio, cuál sea su posición, no habla. Qué maravilloso es el evangelio, hermanos. Porque nos lleva a vivir en la condición que nos enseña nuestro Señor. Usted no puede alardear de cuánto tiene como hijo de Dios y de cuánto no tiene. ¿Sí? La Escritura nos dice que siendo hijos de Dios somos ricos. Dios nos ha dotado de riquezas, de bendiciones, que ni si usted fuera dueño de todo el oro que hay en la tierra, se compararía a las riquezas que Dios tiene para aquellos que le amamos, dice. ¿Sí? Porque la riqueza de Dios no se basa en fortunas, no se basa en posiciones, no se basa en pertenencia, no se basa en su condición siquiera, cómo se encuentra, cómo vive, se basa en lo que Cristo ha dicho para usted, en lo que Él ha dicho que usted tiene en Él. Y no importa su situación, he visto hermanos que están enfermos en fase terminal, y yo veo brillar sus rostros con un amor y con un celo por la obra del Señor. Y algunos de nosotros tenemos toda la salud del mundo, pero pareciera que tenemos fase terminal en una enfermedad. Vemos su rostro y hasta me desanimo, vaya. ¿Será que no ha conocido el evangelio? Y decía hace un rato, es normal a veces sentirse cansado, desanimado, pero no es su estado natural. No debe de ser el estado natural de aquellos que somos hijos de Dios. ¿Sí? Las luchas solo son para fortalecernos. Si no, ¿cómo crecería usted? ¿Cómo desarrollaría su fe? Ahora no vinieron los hermanos. Y las próximas semanas me va a tocar, creo, estar en los días que el pastor se va a ir, y estoy preparando un sermón y me veré obligado. Algunos hermanos se han sentido ofendidos por mi carácter. Y yo sé que algunos han estado molestos. Y se los adelanto, no porque no haya venido ahora, pero disculparme con ustedes si mi manera de ser les ha ofendido, les ha lastimado, les ha causado molestias. Mi deseo es servir al Señor con todo mi corazón y servirlo a usted también. Sé que a algunos no he podido responder como creen que debo, pero a veces he orado, el Señor me ha dado una respuesta. Y no es con alevosía, ni ventaja, ni rencor, ni odio, ni mucho menos. Quiero aprender a amarles como son, pero también que me amen y me acepten como soy. Que en ese carácter que estoy luchando todos los días porque Dios lo moldee, porque Dios lo transforme, porque Dios lo cambie. Mi intención no es ser gravoso ni mucho menos, hermanos. Y que mi carácter, mi apariencia siempre les motive alegría, les motive gozo. A que vean a Cristo en mí, como decía el pastor en una de sus predicaciones pasadas. Que el Señor sea glorificado a través de mi vida. La bromita nos interrumpió de cómo se llamaría usted si hubiese vivido en ese tiempo. El hermano Rico dice que se llamaría Pablo. Espero que no sea Saulo. Saluden a Filegogo, dice, a Julias, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saluden los unos a los otros con ósculo santo. Os saluda a toda la iglesia en Cristo. La costumbre de aquellos tiempos, hermanos, aún para los incrédulos se saludaban de beso. Los hermanos venían y entre ellos hombres, y no dudo que había esa santidad entre muchos hermanos. Hoy se nos ha marcado mucho que debemos de saludar a nuestras hermanas de mano, y está bien, yo respeto siempre. Pero cuando hay tal intimidad entre nosotros de respeto, de amor, de cariño, debería salir sobrando el morbo, ¿no? La falta de respeto.
Debería salir sobrando entre nosotros estas cuestiones. Y debería de haber un amor sincero. Salúdenle, dice el apóstol Pablo con ósculo, con beso santo. Un beso sin maldad, sin malicia, un abrazo caluroso. Algunos hermanos tenemos la costumbre de saludarnos y abrazarnos, y tú puedes sentir esa calidez en el abrazo, esa sinceridad, ese amor genuino por tu persona, y te sientes motivado, te sientes animado, ¿no? Y es maravilloso, ¿sí? Y qué bueno que entre las hermanas haya tal compañerismo y tal amistad, haya tal amor, que se pueda denotar entre ustedes mismas y entre nosotros mismos, que realmente estamos en Cristo. Saluden a todos los hermanos, le dice, a toda la iglesia. Pablo usa a algunos hermanos aquí y les da alguna recomendación a partir del verso 18. Dice: mas les ruego, hermanos, que se fijen en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido, y que se aparten de ellos, dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque su obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de ustedes, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Gloria a Dios, porque hasta ahorita entre nosotros, el hermano Rigo con sus chistes algunas veces, hasta ahorita no le he escuchado decir herejías. Gloria a Dios por él, porque se ha preparado, ¿no? El pastor todavía anda en el guión que desde que lo conozco trae. Y veo un hombre sincero. Tiene un trabajo, bueno, no sé cuántos trabajos tiene ese hombre, pero que no busca su dinero, ni el mío, ni el de nadie. Que cada vez que platico con él me muestra que ama al Señor, y que su deseo es que la iglesia sea bendecida, hermanos. Gloria a Dios, porque no ha habido falsos profetas entre nosotros como iglesia. Se ha cuidado la sana doctrina. Hemos procurado que la palabra de Dios sea predicada, y que el evangelio bendito sea extendido en la verdad del evangelio, en la verdad y en la pureza de la palabra del Señor. Y gloria a Dios por estos mis hermanos que día a día se aferran a esas promesas y se esfuerzan por dar lo mejor de ellos, no buscando su propio bien. Pero tengamos cuidado de aquellos que vienen a la iglesia. Yo no dudo que la vez que nos robaron, yo vi 2 personas que vinieron con esas intenciones. Sentía algo, pero no hice nada. Ya no volvieron a venir. Pero que entre nosotros mismos nos cuidemos. Deje la crítica, la murmuración. Deje de ver a su hermano que casi se le sale el botón de la camisa, a su hermana porque no se arregla, y amémonos. Amémonos de verdad. Del amor sincero de verdad, hermano, quita la indiferencia, quita los prejuicios, y nos lleva a vivir en amor, en unidad. Y así es como la iglesia es avivada. Dios no puede avivar a un pueblo que vive en chismes. No puede, hermanos. No puede haber unción de parte de Dios en nuestras vidas si usted y yo no estamos conectados a través del Espíritu Santo, buscando glorificar siempre al Señor. Porque cuando nosotros no tenemos esta comunión con Dios, es fácil que usted empiece a mirar los defectos de los demás. Es fácil que usted empiece a criticar las predicaciones. Es fácil que usted esté en desacuerdo con las decisiones que se toman. Ahora que se hizo el cambio de horario, me dio tristeza, porque algunos hermanos, ¿para qué voto? Total, como si dependiera, se nos dio la libertad de que usted pusiera allí sí o no estaba de acuerdo, y el por qué sí y el por qué no. Y es triste cuando se escuchan esas conversaciones allá afuera. Cuando he tenido algo que decirle al pastor, yo se lo he dicho. Cuando él ha tenido algo que decirme, me lo dice. ¿Sí? Y esa es la manera de solucionar, de reconocer que te equivocas. Hace unos domingos tuve un incidente con algunos hermanos
a un señalamiento, no fue la manera y tuve que pedir disculpas, hermano, perdón, no fue la intención, me equivoqué. ¿Sabe? Porque amo a mis hermanos. La intención era de que valoraran el servicio, se salieron el tiempo de la predicación, pero que valoremos este tiempo. Si usted no se alimenta con la palabra de Dios, ¿de qué se alimenta? Tiene un carácter espiritufláutico, decía un pastor. Aparenta ser algo que usted no es, que no soy. Pero la verdad, el peso de la oración, el peso que la comunión con Dios tiene, se nota. Usted no puede pesar la espiritualidad de un hermano, pero usted puede ver el reflejo de su espiritualidad en su vida, en su comportamiento, en su manera de hablar y comportarse, en su manera de tratar a los demás. Y eso se logra con la unidad, con el amor, hermanos. Es lo que el Señor demanda y quiere de nosotros. ¿Sí? Sigamos ya para terminar. Me quedé en el... Luego el apóstol Pablo en el último del verso 20 le dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y va el saludo de los emisores. Los saludan Timoteo, mi colaborador. Ya saben quién es Timoteo, ¿verdad? No es necesario que les hable mucho de este joven que tenía más o menos la edad que tiene el hermano Rigo. No era un muchacho como muchos de los jóvenes que tenemos acá. Ya tenía casi sus 40 o más de sus 40 años el hermano Timoteo cuando el apóstol Pablo le escribe: huye de las pasiones juveniles. Ni qué hablar del hermano Timoteo, un hombre fiel, ministro del Señor, dedicado a la obra del Señor, a trabajar, y recibe esas preciosas cartas de ánimo, de apoyo, de aprecio, de amor. Ese llamado que tiene para que siga adelante, yo creo que debiera ser la motivación también de cada uno de nosotros. A Lucio, no sé por qué le decimos Jason a Jason, no, si se lee Jasón. Pero Pablo manda a llamar a este hombre, saluda de parte de este hombre, saludos de parte de este hombre a Sosipartes, mis parientes. Dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saludan Gallo, hospedador mío, y toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. El hermano Tercio y el hermano Cuarto en ese tiempo eran nombres que se le daban a los soldados romanos. Eran hombres que tenían a su cargo soldados. No sé si Cornelio tenía algún nombre parecido como centurión de guardia romana, pero ese es el nombre que se les daba a esos hombres que trabajaban en el ejército romano. Yo, Tercio, y el hermano Cuarto. Este otro hermano, Erasto, dice ¿qué puesto tenía en el estado? Era tesorero de la ciudad, casi el presidente municipal. Un cargo importante. Pero usted lo ve aquí con una sencillez. No puedo imaginarme cómo era tal vez, pero sí puedo ver un carácter aquí, tan sencillo entre los demás, haciendo lo que debe de hacer, no buscando fama, fortuna, reconocimiento, sino hombres que cuando el Señor llegó a sus vidas cambiaron. No sé cómo haya sido su vida pasada como tesorero. Hay fama de los cobradores de impuestos, tranzas y demás, ¿verdad? No sé, aparte de contar y administrar, nuestro hermano Rigo administra las finanzas de la iglesia. Y he visto su empeño, su trabajo y su dedicación, su celo, porque las finanzas vayan bien. Incluso algunas veces ha puesto de su bolsa. Ha prestado su tarjeta algunas ocasiones. Pero usted y yo, que no tenemos un cargo en la iglesia o figuramos en algún cargo, a lo mejor solo de simples congregantes, bendiciones para aquellos que limpian la iglesia. Pero ¿cuál es su tarea, hermano? ¿Cuál es mi tarea al formar parte del cuerpo eclesiástico del Señor? Me nombraron diácono de la iglesia y todos los días me pregunto: Señor, ¿soy apto para el ministerio?
dando lo que tengo que dar. Es mi rendimiento, es mi aporte. Esta semana una hermana me exhortaba y me decía: puede dar más, hermano. Yo veo más en usted. No se conforme a lo que está dando. Y yo me examinaba porque esta palabra golpeó mi corazón y me llevó a preguntarme: es cierto, Señor, puedo dar más. Debo orar más. Debo de dar más. Debo de enviar más de acuerdo a mis posibilidades. Debo de ser más puntual. Debo de buscar más de ti, no para agradar a mis hermanos, sino para que Cristo sea glorificado. Debo de cantar con todo mi corazón. Debo de servir al Señor en lo poco o lo mucho que me corresponde, con todo el amor, como lo veo en la iglesia de Roma. Hombres y mujeres expuestos aún a dar sus vidas por el Evangelio. ¿Qué está dando usted? ¿Qué estoy dando yo, hermanos, por el reino de Dios? ¿Estamos dando más allá de nuestras fuerzas? ¿O es como los que ofrendaban cuando el Señor señalaba a la viuda pobre y expresaba con dolor: esta viuda pobre echó más que todos estos, porque todos echan de los que le sobran? ¿Está usted dando lo mejor de usted al Señor o está dando lo que le queda? No cometa el error que yo he cometido: orar porque ya me voy a dormir, hermano, hermana. Dedique tiempo al Señor. Busca al Señor. Y estoy seguro que todas esas situaciones, esas dudas, esas luchas, esos problemas, esas tristezas, con la luz del Señor todo se disipa, hermano, aún su pecado, porque usted lo trae a arrepentimiento y el Señor le perdona. Pero involúcrese en la obra del Señor. Y si usted no ha entregado su vida al Señor, hoy es tiempo. Si usted ha venido y se ha sentado por mucho tiempo en este lugar, en estas bancas, y solo ha hecho eso, hoy es tiempo de que usted reconozca que el Señor es digno. Un día estará delante de Él, como decía el hermano Rigo, y su propia justicia no va a ser suficiente. Qué triste y qué doloroso es que usted vaya delante de Dios y vaya a presentarse en su propia justicia, en sus propias obras, porque usted escuchará el veredicto más terrible que se haya declarado a un ser humano: apártate de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ese día el Señor será despiadado. Ya no habrá más misericordia, ya no habrá más compasión, ya no habrá más tiempo ni oportunidad para que usted se arrepienta. Deje de vivir como vive. Los placeres del mundo solo llevan a muerte, hermano. Y si usted ha pasado, alguien decía por ahí, el tiempo que usted invierte en lo que lo invierte, y en la oración no invierte más de el 10% de lo que usted invierte en lo que a usted le gusta, parece un trabalenguas, ¿verdad? Ese es su Dios. Ese es su Dios. Ese es a quien usted ama realmente. Ese es a quien usted sirve. Y si usted pasa en el televisor, en el teléfono, en el hobby, en el pasatiempo, demasiado tiempo, pero no es capaz de invertirlo en comunión con el Señor, examínese a usted mismo. Porque el día del Señor ni su trabajo, ni su enfermedad, ni su posición, ni ninguna otra cosa que usted tenga será excusa para justificarse delante de Dios. Hoy es el día, hermanos, y yo te animo, ven al Señor. Es tiempo de que podamos entrar y podamos experimentar ese avivamiento por el cual muchos de nosotros hemos estado orando para esta iglesia. Que podamos ser hombres y mujeres como los hermanos de la iglesia de Roma, sin importar su posición, sin importar su economía, daban lo que tenían que dar. El Señor es digno de que usted y yo le sirvamos con todo nuestro corazón. Nuestros hermanos valen la pena invertir tiempo en ellos. Si usted le ha visto débil, desanimado, apagado, tome un tiempo para orar por él. Tome un tiempo. Hay muchos que ya no han venido. Estoy orando por mis hermanos varones que ya no han asistido. Son varios de ellos. Algunas veces les mando un texto: ¿cómo estás, hermano? Te extrañamos. Hay muchas hermanas a las cuales usted puede animar si usted está en el Señor, para que mañana, el domingo,
pasemos un buen tiempo en el Señor, y si hay pecado entre ellos, puedan una vez más traerlos al Señor, arrepentirse y para adelante, hermanos, caminar como iglesia, como el pueblo santo que nuestro Señor Jesucristo compró con su sangre preciosa. Hermano, pastor, Dios les bendiga, hermanos, y que el Señor obre en nuestras vidas. Terminé a tiempo, hermano, Bendiciones, hermanos. Siempre es un placer. Oren por este siervo inútil y que el Señor siga obrando en nuestras vidas. Gracias.